Les saludamos una vez más. Estamos juntos. Queremos orar. Acompáñanos a orar. Estamos orando al Señor, dándole gracias a Dios por este tiempo, por su amor, por su misericordia y su fidelidad. Sé que está ahí en su casa, con su familia. Así que toma este tiempo para dar gracias al Señor, para dar gracias a su nombre, y entremos juntos ante su presencia con alabanza. Oremos una vez más. Dígale ahí en casa: Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Tú nos acompañas, Señor, y tú nos guardas. Te damos gracias a ti, Señor, y alabamos tu nombre y exaltamos tu precioso nombre, Jesús. Amén. Les invitamos que nos acompañen ahí en sus hogares. Vamos a cantar al Señor, vamos a alabar juntos. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Poned gloria en su alabanza, decid cuán asombrosas son tus obras, Señor. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Poned gloria en su alabanza, decid cuán asombrosas son tus obras, Señor. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantará. Aclamemos, aclamemos al Señor. Levante su voz en su hogar, amado. Aclamad a Dios. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Haced oír la voz de su alabanza, naciones, pueblos, todos bendecid al Señor. Aclamad a Dios, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra la gloria de su nombre cantar. Oíd, haced oír la voz de su alabanza, que todas las naciones, pueblos, todos bendecid al Señor. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorarán toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Por tu poder y tu grandeza, tus enemigos se someterán, te adorará toda la tierra, y de tu nombre a ti cantarán. Aclamemos al Señor. Aclamemos al Señor. Amén. Alabemos al Señor con alegría, con gozo, con regocijo. Tú eres digno, Señor. Queremos bendecirte a ti.
exaltar tu nombre en medio de la congregación, Señor. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. Todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias con tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y que me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis manos, con mis labios, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Hoy quiero bendecir tu nombre, Señor, con mis labios, con mis manos, con mi vida te bendeciré. De todos tus favores no me olvidaré, y hoy vengo a darte gracias y alabarte con todo mi ser. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Tú eres quien perdona mis iniquidades, tú eres quien sana todas mis dolencias con tu poder. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida y quien me corona de misericordias por tu amor. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Sí, Señor, bendecimos tu santo nombre. Nos acordamos, Señor, de tus grandezas, de todas tus bondades para con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Cierre por un momento sus ojos en su hogar y dígale: Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos perdonas, tú nos sustentas, tú sacias de bien nuestra vida, Señor. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Solo tú nos llenas, nos llenas por completo, Señor, nos santificas, nos encaminas por el camino de verdad. Te damos gracias, Señor Jesús, y a ti te adoramos en esta hora, Dios. Tú eres digno. Palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú, Señor, si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo, tú eres todo, todo para mí. Yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti. He creído, mi Señor. Tú eres todo, tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio. Yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti. He creído, mi Señor, pues en ti he creído, mi Señor. En ti hemos creído, Jesús. Nuestra alma está firme en ti. Cantémosle a Él. ¿A quién más, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Solo tú eres la roca eterna, tú eres todo, tú eres todo, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy pues en ti, he creído, mi Señor. Levante su voz.
Dele gracias a Dios por un momento. Dígale: Señor, te agradecemos porque estamos firmes en la roca, fundados en la roca, Señor, que es Jesús, y estaremos firmes y seguros por el resto de nuestros días. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenas noches a todos, amados hermanos. Es un gusto saludarles. Estamos aquí desde las instalaciones de Casa de Oración Oaxaca saludándoles. Estamos muy contentos de poder hacer esta transmisión. Damos gracias a Dios porque nos acompaña, está junto con nosotros. Hace un momento tuvimos una interrupción ahí de la transmisión, pero ya estamos de vuelta. Le damos muchas gracias porque nos está acompañando y estamos juntos como iglesia, reunidos, congregados, y a través de este medio podemos estar juntos. Ciertamente se les extraña, no es lo mismo estar quizás hablándole a una cámara que ver a la iglesia, pero de acuerdo, bueno, según la situación que estamos viviendo es lo más prudente y es lo más sabio que podemos hacer, cuidarnos, cuidar la vida de la iglesia, no tan solamente espiritualmente, sino también en este ámbito pues de salud, ¿verdad? Sabemos que el mundo está pasando una circunstancia complicada y deseamos ser sabios y lo hacemos a través de este medio, pero gracias a Dios que nos permite hacerlo. Recuerdo hace rato mientras estábamos adorando a Dios, recordaba cuando todo esto empezó por ahí de enero, febrero, uno de mis hermanos le comentó a mi papá y le dijo: oye, vamos a hacer esto, hay que comprar esto, hacer el equipo, etcétera, etcétera. Y quizás yo en ese tiempo pues no lo veía tan cerca, pero pues vino todo esto y gracias a Dios que dio por ahí, que trajo sabiduría y trajo
también todo este don para que se pudiera hacer todo esto. Y pues estamos muy contentos, sabemos que, como les comentaba, no podemos estar quizás aquí juntos, verlos, pero sí a través de este medio usted puede estar en contacto y puede estar también estudiando la palabra de Dios. Así que no se distraiga, tome un tiempo, aparte este tiempo para estudiar la palabra. Estamos juntos, no nos podemos ver, pero estamos juntos en un mismo corazón, en un mismo sentir. Y sabemos que a lo mejor ahorita hay muchas reuniones, ¿verdad? Porque a través de los medios digitales también hay de tener bastantes y a lo mejor usted anda y quiere picarle de curioso para ver a otras. Esas también por ahí quedan grabadas, pero primero ponga aquí su mirada en la casa, lo que Dios quiere hablarnos, darnos, y ya después usted puede checar por ahí lo que usted guste, ¿va? Usted es libre de navegar por ahí, pero mientras vamos a estudiar aquí como iglesia, como casa de oración Oaxaca, juntos. Sí, así que le invitamos también por ahí, si sabe de algún hermano de un familiar, mándele un mensajito y dile, conéctate, vamos a estudiar la palabra juntos como un cuerpo, como una familia. Vamos a hacerlo. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta hora y vamos a estudiar el tema del día de hoy, el tema, esta enseñanza, este tema que vamos a estudiar el día de hoy, tiene como título Siervos Santos y Apartados. Siervos Santos y Apartados. Vamos a orar, acompáñenme a orar ahí en sus hogares. Ora a Dios. Cierre sus ojos y ora al Señor. Dígale, Padre, gracias por este día que tú me has dado. Gracias por la vida de mi familia que tengo aquí presente, mis papás, mis hermanos, Señor, mis hijos. Muchas gracias por sus vidas. Gracias porque tú les has guardado, les has cuidado en este día, Señor, y nos has guardado hasta el día de hoy. Señor, el día, en esta tarde, en esta noche, queremos escuchar de tu palabra, Dios. Danos, Señor, entendimiento, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a poder vivir, Señor, conforme a tus mandamientos. Y Padre, poder, Señor, entregarte a ti nuestra vida en adoración y en un servicio, Señor, y en un sacrificio santo y agradable para ti, Señor. Háblanos el día de hoy, dirígenos, Señor, en el estudio de tu palabra. Enséñanos, ayúdanos, instrúyenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, amados hermanos, como les comentaba, el tema es siervos, santos y apartados. ¿Cuántos estuvieron presentes en la transmisión del jueves pasado, que pudimos estar estudiando acerca de un verdadero siervo, un servidor de Dios, que fue una enseñanza de mucha bendición? Si usted no la escuchó, si usted la desea escuchar, por ahí está en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, para que usted la pueda escuchar. Y platicando ahí acerca de este tema, quisiéramos estudiar ahora que es siervos santos y apartados. Como sacerdotes, veíamos lo que era un sacerdote, un rey que Dios nos ha llamado, dice la Escritura que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Como sacerdotes somos sus siervos. Recordemos que sacerdote viene de un término original que es Cohen, y que su significado es mediador, es aquel que se presenta y puede ser el vínculo, en este caso, entre Dios y los hombres. Hoy en día, gracias a Jesucristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador. Pero antes de Jesucristo había hombres que trabajaban y se desempeñaban en este servicio como sacerdotes en el templo, que era Aarón, su familia, y Leví y toda su familia, que se desempeñaba, y toda esta tribu de Leví que se desempeñaba en estos trabajos para poder realizar ciertamente como esta parte de mediador, esta parte de ayudar al pueblo a conocer a Dios, de ayudar al pueblo a acercarse a Dios y de ayudar al pueblo a buscar a Dios en adoración, en arrepentimiento y en todo el sentido espiritual. Eso hacía un sacerdote, tenía ese trabajo. Jesucristo vino y como el único mediador capaz de poder abrir esa brecha y permitirnos entrar hacia la presencia de Dios, Él vino y murió por nosotros, y Él es el único mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros hemos sido llamados por Dios reyes y sacerdotes. ¿Sí? ¿Para qué? Para servirle, para presentar, para seguir anunciando las buenas nuevas, dice la Escritura, y dice más adelante, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Así que usted y yo somos siervos del Señor, somos sacerdotes de Dios. Sí, somos aquellos que van a anunciar la palabra, que van a ayudar a otros a acercarse a Dios. No vamos a hacer el trabajo de Jesús porque eso ya lo hizo Cristo. Eso le corresponde a Jesucristo, le correspondió a Él y lo hizo. ¿Qué hacemos nosotros? Ir y predicar. Predicamos el Evangelio. Jesús nos dio esa encomienda, ir y predicar el Evangelio.
¿Y con quién lo hacemos? Con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con la familia que tenemos en el núcleo familiar cercano, con nuestros amigos, en el trabajo, en la misma iglesia. Nosotros también anunciamos y predicamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y como sacerdotes de Dios, tenemos que tener también ciertas características que la Escritura nos enseña. Ciertos deberes, tenemos responsabilidades y debemos de tener ciertas características como sacerdotes. Recordemos que la tribu de Leví era una tribu que fue apartada exclusivamente para el servicio en el templo del Señor. Fue una familia que tenía que tener ciertas características y que Dios va nombrando en el libro de los Levíticos, en el libro ahí del Éxodo, y le va dando estas instrucciones a Aarón y a sus hijos de cómo ellos deben de ser, de cómo ellos deben comportarse, cuáles son las acciones que ellos deben de realizar, cuál es el trabajo que ellos deben de realizar delante del pueblo, delante de la presencia de Dios. Todo Dios lo va especificando poco a poco. Pero el primer punto, lo importante, por así decirlo, el primer punto importante que Dios le da a Aarón, y la instrucción primera que Dios le da a Aarón, es la de ser santos, que Dios iba a santificarle a él y a su familia para presentarse en servicio delante de Dios, para servir a todo el pueblo, para servir a sus hermanos, a los demás tribus, para servir a sus familiares, para servir a sus amigos, a todo el pueblo. Les iba a ayudar, les iban a servir para presentarles al Señor, para ayudarles a acercarse a Dios, pero una de sus características importantes era que ellos tenían que ser santos. Dios llama a Aarón. Recuerde que Aarón es el hermano de Moisés, ¿sí? Y si usted trae a la memoria rápidamente la historia de Aarón, seguramente tendrá por ahí algunos recuerdos de algunas cosas pues, que cometió que no estaban tan correctas delante de Dios. Como aquella vez que el pueblo le presionó porque no bajaba Moisés del monte y dijeron, bueno, ya Moisés no va a bajar. Parece que ya murió, haznos un ídolo, haznos un becerro, porque Él será nuestro Dios y Él nos sacó de Egipto y Él nos va a guiar. Y recuerda lo que dice Aarón, pues traigan todo, traigan anillos, traigan oro, traigan plata, lo que tengan. Y cuando baja Moisés le dice, pues yo eché todo eso ahí y salió, ¿verdad? Unos ciertos errores que tuvo ahí en el camino, en el tropiezo, pero Dios lo llama a él para santificarlo y para su servicio. Dios lo llama. Y si usted me acompaña a abrir la Escritura, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Éxodo, en Éxodo 29, capítulo 29, versículo 44. Y aquí vemos la instrucción de Dios, ya hablando acerca del templo, de la construcción del templo. Y Dios le dice a Moisés, mira, yo voy a santificar el tabernáculo de reunión. Dice Éxodo 29, 44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era habitar en medio del pueblo, era habitar en este pueblo que Él había rescatado de Egipto, que Él había sacado de la esclavitud. Y Dios dice, bueno, voy a santificar el tabernáculo de reunión, voy a santificar el altar, pero también voy a santificar a Aarón para que ellos, él y sus hijos, sean mis sacerdotes, sean mis siervos, ¿sí? Puedan realizar un trabajo, el cual yo les voy a dar. Pero antes de eso, Dios dice, los voy a santificar. La palabra santificar viene de este original Kadash, y el cual nos dice, nos describe que es apartar, consagrar, dedicar, purificar y señalar santo. Dios lo que estaba diciendo entonces al pueblo es, miren, yo voy a apartar este lugar, este tabernáculo de reunión y el altar, y esto va a ser exclusivo para mí, para mi adoración, para que aquí se celebren las fiestas, los sacrificios. Va a ser apartado, va a ser un lugar apartado, exclusivo para esto. Pero también Aarón y sus hijos van a ser apartados, van a ser exclusivos, van a ser señalados santos y van a ser preparados para la obra del ministerio, para la obra del tabernáculo. Y entonces el Señor dice, yo los voy a santificar, yo los voy a hacer santos, yo los voy a santificar. Y como vimos, es apartado, purificado.
¿Sí? Y entonces Dios aparta a Aarón y a sus hijos y los separa de las demás tribus, de los trabajos de las demás tribus, que eran quizás el pastoreo, la ganadería, etcétera, etcétera, y los aparta exclusivamente para el servicio a Dios. Nosotros, usted y yo, amados, hemos sido separados por Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando entregamos nuestra vida, nosotros hemos sido separados. Ya no pertenecemos al mundo, ya no vivimos para el mundo, ya no servimos para el mundo. Ahora nosotros somos consagrados, santificados. Dios nos ha santificado por medio de nuestro mediador Jesucristo. Nos ha santificado para apartarnos para su servicio. Ahora, ¿a quién le servimos? Le servimos a Dios, le servimos a Él. Y estamos dedicando nuestra vida y le dedicaremos nuestra vida a Él. Y si ahora nosotros le servimos a Dios, quiere decir que antes, ¿a quién servíamos? Servíamos antes al pecado. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones estaban inclinadas hacia lo malo y vivíamos y servíamos al pecado. ¿Sí? Éramos dominados por la carne, gobernados por el pecado y le servíamos. Pero Jesucristo vino, nuestro mediador Jesús, Él murió por nosotros, tenemos acceso al Padre, hemos sido santificados por medio de su sacrificio, de su muerte, y ahora nosotros hemos sido apartados y ya no servimos más al pecado, ahora le servimos completamente a Dios. Y dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 17 al 23, vamos a leer estos versículos en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 17 al 23, ahí acompáñenme en su casa, dice la Escritura: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servicio a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy claro, ¿verdad? Antes vivíamos y servíamos al pecado. Presentábamos nuestros cuerpos para la iniquidad y para la inmundicia. Y dice aquí el apóstol, ¿qué de provecho tiene todo eso? Si usted recuerda su vida anterior, si recuerda su vida pasada antes de Cristo, seguramente vendrán a su memoria momentos en los cuales usted se avergüenza, y es lo que dice la Escritura. ¿Qué fruto teníamos de aquellas cosas, las cuales ahora nos avergonzamos? Hay muchas cosas, así como a Aarón, que fue llamado al ministerio, pero tuvo ciertos tropiezos antes de ser consagrado sacerdote. Quizás Aarón en un momento sirviendo a Dios se acordaba y decía, híjole, yo hice verdaderamente no salió nada más así el becerro, sino la verdad es que yo lo aventé y yo estuve ahí en el trabajo supervisando y me avergüenzo de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de su santificación, Aarón todavía servía al pecado, servía a su carne y presentaba su vida, como dice la Escritura, la inmundicia, la iniquidad. Pero viene Dios y hace un llamado y le dice a Aarón, yo te quiero a ti y a tu familia y los voy a santificar, los voy a apartar. Y ustedes me van a servir ahora a mí, ya no van a servir al pecado y ya no vas a estar haciendo cosas de las cuales te vas a arrepentir. Ahora me sirves a mí, te voy a santificar, te voy a apartar. Y deseo que tú te presentes y que tú acudas a mí, así como antes tú te presentabas y servías al pecado, ahora de forma voluntaria y de tu corazón, preséntate delante de mí para servirme, porque yo soy quien te santifico, yo soy quien te aparto del pecado. Y así lo dice aquí la Escritura, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia de Dios.
Debe de haber un deseo en nuestro corazón, debe de haber un anhelo, una convicción verdadera y un deseo profundo en nuestro corazón de presentarnos delante de Dios para servirle, para dar nuestras vidas y servirle a Él. ¿Sí? Antes servíamos al pecado y ahí andábamos en el pecado y seguramente nos avergonzamos de muchas cosas que hicimos, ¿sí? Pero ahí íbamos de forma voluntaria y íbamos a disfrutar a la pachanga y además, ¿no? Pero cuando dicen vamos a la casa del Señor a orar, híjole, no, pues es que está complicado. O vamos a la casa del Señor a adorar, vamos a escuchar de la palabra de Dios, vamos a predicar, vamos a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, anuncia que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, que Él te santificó. Y bueno, Señor, es que tengo muchas limitantes, es que no puedo. Antes presentábamos nuestra vida al pecado y lo hacíamos de forma voluntaria y porque nosotros queríamos y ahí íbamos. Pero si nos ponemos a analizar, decía la Escritura, ¿qué provecho tienen esas cosas? Seguramente hoy nos avergonzamos de todo aquello y de hecho no sacamos nada de provecho de eso, sino al contrario, enfermedades, problemas, divisiones, problemas en la familia, en el matrimonio, entre padres, hijos y padres, y causaba división y problemas. Y ahora que estamos en Jesús, a veces no queremos presentar nuestra vida para servirle a Dios. Le ponemos peros al Señor y no queremos buscarle a Dios, ni siquiera queremos participar en las cosas de Dios. No, yo estoy bien aquí escuchando la Escritura, estoy bien aquí nada más sentadito, estoy bien aquí donde estoy, pues quizás no tengo muchos talentos, no tengo muchos dones, no sé qué hacer. Si Dios nos ha santificado es para su servicio, para su honra, para su gloria. Presentemos nuestras vidas, presentemos nuestros cuerpos ahora para agradar y para bendecir al Señor y para adorarle y para servirle al Señor, porque Él nos ha rescatado, nos ha sacado del pecado. ¿Sí? Por lo tanto, ahora tenemos que presentarnos delante de Dios para su servicio, pero en santidad. Eso es muy importante. Ahora tenemos que presentarnos delante de Dios para servirle, ¿cómo? En santidad. Y tenemos que ser limpios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que tenemos que limpiarnos? ¿Acaso no Dios mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros? Jesucristo murió y por medio de Él somos ya limpios, ya Él nos ha limpiado, Él nos ha perdonado. Sí, así es, ciertamente Jesucristo murió por nuestros pecados, por su pecado, por mi pecado, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha quitado, y dice la Escritura que Él echó esos pecados en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Allá están esos pecados sumergidos, están hasta lo profundo del mar, el Señor nos acuerda, Él ya nos perdonó, pero hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros y ese trabajo es limpiarnos, es decir, ir cambiando, renovando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, nuestro carácter. Tenemos que irnos renovando conforme a ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que tenía que hacer el sacerdote. El sacerdote tenía que limpiarse delante de Dios. Si ahora me acompaña al libro de Levítico, capítulo 8, versículo del 6 al 9. Recuerde que Aarón ya es llamado al ministerio, es llamado a ser sacerdote, él y sus hijos, pero antes de todo, incluso antes de que Aarón se pusiese las vestiduras de sacerdote, mire lo que tenía que hacer Aarón. Levítico 8, versículos 6 al 9. Antes de ser vestido Aarón, tuvo que ser limpiado con agua y puso sobre él la túnica. Le limpian con agua y ahora sí, ponen sobre él la túnica y le ciñó el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó a él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, de diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. No sé si usted ha visto la vestidura sacerdotal, si ha visto por ahí alguna imagen acerca de la vestidura sacerdotal, todo lo que tiene que llevar el sacerdote, las piedras preciosas, el urim, el tumim, el cinto, ¿sí? La cintilla de oro en la frente, toda aquella vestidura. Antes de que el sacerdote se pusiera esas vestiduras para servir al Señor, para servir a Dios, para ofrecer un sacrificio, el sacerdote tenía que limpiarse, tenía que lavarse. Tenía que lavarse con agua, dice la Escritura. Tenía que ser limpio con agua. El agua es la palabra de Dios. El agua es lo que nos limpia, nos ayuda a limpiarnos. Ciertamente Jesús ya nos santificó.
Jesús nos perdonó gracias a su sacrificio precioso, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y Él nos ha limpiado. Él es el sumo sacerdote quien ofreció su vida en sacrificio para que usted y yo fuésemos santos. Pero hay un trabajo que usted y yo tenemos que hacer como siervos de Dios. Y ese trabajo es diario. Tenemos que lavarnos, tenemos que limpiarnos. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios, la cual dice la Escritura que nos instruye. ¿Sí? Es buena la Escritura porque nos instruye, ¿sí? Nos enseña, nos redarguye, nos exhorta. La palabra de Dios nos ayuda a limpiarnos de todo aquello, de toda aquella impureza, para poder servir al Señor. Jesús dijo, si me acompaña ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 3, Jesús nos dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, nos ayuda a limpiarnos, nos ayuda a irnos renovando, a ir cambiando, ¿sí? Nos ayuda a irnos purificando, a tener verdaderamente esa conversión, ¿sí? Ese arrepentimiento verdadero, en el cual nosotros recordamos lo que éramos, realmente sentimos pena por eso, nos avergonzamos de eso. Leemos la Escritura y nos enseña y nos muestra, nos exhorta, y entonces nosotros tomamos la decisión de cambiar, de transformar nuestra vida, de ya no ser los mismos, ¿sí? Si antes mentíamos, pues ahora nosotros sabemos que tenemos que limpiarnos y ya no tenemos que mentir. Si antes éramos muy groseros, ahora ya no tenemos que hacerlo. Si antes, teníamos muchos conflictos con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, porque éramos muy peleoneros, o mentíamos mucho, cometíamos cierto pecado, ahora en Cristo Jesús, que Él nos ha justificado, nos ha limpiado, nosotros tenemos también que limpiarnos conforme a los mandamientos de Dios. Y ahí mismo en Juan, si usted me acompaña, más adelante ahora en el capítulo 17, mire lo que dice Jesucristo también en el capítulo 17, del versículo 14 al versículo 17. Jesús dijo: yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vemos esta similitud con el sacerdocio, cómo Aarón fue apartado, ¿sí?, de la tribu, de los demás trabajos, y él fue apartado exclusivamente para Dios, para su servicio, para estar en el templo, para servirle. De esa misma manera, el Señor Jesús nos ha apartado del mundo. Y el mundo ahora nos aborrece, el mundo ahora ciertamente nos desprecia, aborrece al creyente que busca al Señor y que busca la santificación y que cada día se va limpiando y se va renovando conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Que va cambiando su forma de ser, que va entendiendo los principios bíblicos, que entiende lo que Dios quiere para su vida y quita todo aquello que estorba y empieza a caminar como Jesús nos enseñó. Y el mundo aborrece a todos aquellos que buscan la santidad de Dios. Y Jesús dijo: no son de este mundo, ya han sido apartados, ya han sido santificados. Y en su oración dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene en nuestras vidas ese efecto que nos ayuda a purificar nuestros corazones, nuestra alma, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Nos instruye, nos enseña, nos exhorta. Nos va a ayudar a renovar nuestras vidas para santificarnos y presentarnos delante de Dios, ¿sí?, limpios, como el sacerdote se presentaba delante de Dios limpio porque se había lavado con agua y se lavaba toda impureza, se limpiaba y se ponía la vestimenta sacerdotal y se presentaba a servir delante de Dios. Así usted y yo, como sacerdotes de Dios, como siervos del Señor, tenemos que limpiarnos diariamente. Todos los días tenemos que limpiarnos. Quizás usted y yo podemos decir, o quizás alguien pueda decir: bueno, es que yo no sirvo en la iglesia. Yo no estoy en la iglesia, no estoy en un ministerio, yo no participo en la congregación, eso no es para mí. Usted y yo somos siervos de Dios, porque Él nos ha apartado. Ya al aceptarle a Jesús, al arrepentirnos, Él nos ha apartado, somos sus hijos. Somos reyes, somos sacerdotes, pertenecemos a su reino, pertenecemos a su servicio, a su templo. Nosotros somos sus hijos, les servimos. Hemos sido apartados, no importa si no estamos en un ministerio, no importa si no venimos a la congregación, si no estamos partícipes en algún ministerio. Usted y yo somos siervos de Dios.
y servimos al Señor con nuestras vidas y tenemos por lo tanto que santificarnos. Aquí hablamos de algo muy personal, Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y tenemos que examinar nuestras vidas, como el salmista dijo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que examinarnos y ver en qué estamos mal y qué está pasando en nuestras vidas, qué hay en nosotros que está mal delante de Dios y escudriñar las Escrituras. Escudriñar ahí las Escrituras y seguramente Dios nos va a hablar y nos va a decir, hijo, por ahí no es el camino, eso no está bien, eso no es correcto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Limpiarnos, santificarnos, quitar toda esa impureza, dejar de hacer esas prácticas, dejar de cometer ese pecado, dejar de vivir de esa manera. Ese trabajo es nuestro como sacerdotes, como siervos del Señor. Nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros, personalmente, cada uno tiene que hacer ese trabajo, santificarse para presentarse delante de Dios. El sacerdote era un siervo apartado, santo por la palabra de Dios, para realizar un servicio al Señor de acuerdo a su voluntad. Y las Escrituras nos ayudan justamente a tener conocimiento de lo que es grato al Señor y de lo que no es grato al Señor. Los sacerdotes en aquel entonces, en el tiempo del tabernáculo de Moisés, si el sacerdote cometía un error por no escuchar la palabra de Dios, por no estar atento a la instrucción, por ni siquiera tomarse la tarea de conocer la instrucción de Dios, y el sacerdote cometía algún error, la sentencia para este sacerdote era moría. Había, por así decirlo, un juicio de Dios, y esto era justo delante del Señor, porque Dios había dado la instrucción. Y cuando el sacerdote hacía lo que bien le parecía o hacía lo que él quería, ofendía al Señor. Realmente había varios términos que quizás poco a poco los iremos viendo después, a través de este estudio, pero ¿qué pasaba? El sacerdote desconocía lo que Dios decía, lo que Dios hablaba, y cometía errores. Recordará lo que pasó con los hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño, algo que no había mandado Dios, que no había determinado Dios. Y ellos murieron por atreverse a hacer algo que Dios no había mandado, en el tiempo que Dios no había mandado, en el momento que Dios no había dictado y de la forma que Dios no había establecido. Hoy en nuestros días quizás nosotros físicamente no morimos por hacer nuestra voluntad o apartarnos o dejar de hacer lo que Dios nos está diciendo físicamente, pero sí espiritualmente. Cada vez que usted y yo desobedecemos las instrucciones de Dios, desobedecemos su palabra y las ignoramos y hacemos nuestra voluntad y lo que bien nos parece, poco a poco nos vamos apartando de Dios y estamos muriendo. Y nos vamos separando de Dios espiritualmente. ¿Qué tenemos que hacer para estar cerca de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para presentarnos delante de Dios? Santificarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo sus mandamientos, escudriñando las Escrituras, sabiendo qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas, cómo es la manera que debemos de vivir, la manera en la cual debemos de actuar, cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar. Y tener un temor reverente al Señor. Cuando aquel sacerdote hacía lo que bien le parecía delante de Dios, lo que estaba diciendo es, Señor, yo voy a hacer lo que yo quiero, de la manera que yo quiero, y perdía el temor hacia la santidad de Dios, hacia lo santo que es el Señor, hacia lo santo de su palabra, lo santo de su instrucción, y entonces perdía el temor y él buscaba hacer el sacrificio como pues a él le parecía o le convenía. Recordará a los hijos de Aarón justamente, cuando ofrecen este fuego extraño, ¿sí? Este fuego extraño fue justamente en el momento en el cual Dios estaba llamando a Aarón, a su familia, y Dios le dice a Aarón, esto le vas a enseñar a tus hijos, y muy probablemente los hijos de Aarón escucharon y sabían estas instrucciones. Sin embargo, aún así lo hicieron, fueron y quisieron ofrecer fuego extraño. ¿Por qué? Porque no sabemos, ciertamente el escritor no nos dice qué, pero seguramente en su corazón había como a lo mejor un tipo de orgullo, una vanagloria, ya se sentían sacerdotes y querían hacerlo a su manera. ¿Sí? Proverbios 1:7, ¿qué nos dice la escritura? Que el principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. Nosotros como siervos, como hijos de Dios, como siervos del Señor, como sacerdotes, hay algo que debe estar muy presente en nuestras vidas y es un temor reverente a la santidad de Dios. Es un temor reverente a lo santo que es Dios, a lo santo de su palabra, a lo santo de sus instrucciones, porque Dios ha hablado y si Dios lo dijo es porque el Señor Santo lo ha dicho, el Santo de Israel. Y nosotros tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecer las enseñanzas que Él nos da y no despreciarlas, no hacer las cosas según nuestra voluntad, según nuestros criterios, ¿sí? Sino hacer todo conforme a lo que Dios dicta y conforme a lo que Dios enseña. ¿Esto qué hará para nuestras vidas? ¿Qué traerá esto para nuestras vidas? Traerá bendición, traerá bendición. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir santificando, nos vamos a ir limpiando poco a poco por medio de la palabra de Dios. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra que es verdad nos va a ayudar, amados hermanos, a santificarnos, a ir quitando, a ir limpiando nuestras vidas, a ir limpiando nuestros corazones de forma personal. Estamos hablando de forma personal. Primeramente, hacer un examen personal. Antes de llevarlo a los demás ámbitos, a la familia, al trabajo, a los demás, hay que hacerlo de forma personal, ¿sí? Como hijo de Dios, como siervo de Dios, ¿en qué estoy fallando? ¿Estoy desobedeciendo algún mandamiento? ¿Estoy desobedeciendo algún principio? ¿O ciertamente me estoy apartando de Dios al no obedecerlos? ¿Tengo temor reverente a Dios? ¿Tengo temor reverente a sus mandamientos? ¿Sí? ¿Tengo ese temor reverente y santo a la santidad de Dios, a su presencia? ¿Soy un siervo consagrado? ¿Soy un siervo apartado? ¿Soy un siervo que solamente sirve a Dios? ¿O estoy medio sirvo acá y medio sirvo allá? ¿Cómo me presento yo como siervo delante de Dios? Porque debe de haber una rectitud, debe de haber una integridad en nuestras vidas como hijos de Dios y como siervos del Señor. Si nosotros decimos que servimos a Dios, tenemos que vivir entonces rectamente para Él. ¿Y dónde vamos a encontrar esas instrucciones? En la palabra. La santidad que nosotros podamos procurar todos los días va a reflejar a Dios, va a reflejar al Señor. El sacerdote se vestía de una manera y se presentaba delante del pueblo y el pueblo veía al sacerdote cuando ofrecía el sacrificio, cuando estaba ahí en el servicio y veía que estaba limpio, sí, que estaba pulcro, que hacía la ceremonia, el sacrificio de una forma respetuosa delante de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Y entonces el pueblo entendía que Dios estaba presente, que Dios estaba ahí, que Dios estaba obrando, que Dios iba a descender sobre ese tabernáculo. De esa misma manera, el día de hoy, cuando el mundo ve que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como sacerdotes de Dios, vivimos y procuramos la santidad día a día, el mundo puede ver entonces a Jesucristo y puede ver a Dios en nuestras vidas. Podemos ser ese reflejo de Dios, podemos ser ese reflejo de la palabra, ese reflejo del Evangelio y podemos anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. No estamos diciendo que somos santos por nuestra manera de ser, simplemente por nuestras obras. No, quien nos ha santificado y quien nos ha purificado es Jesucristo. Pero nosotros tenemos entonces que trabajar en nuestras vidas para que se pueda ver el reflejo de la obra de Dios en nosotros. Recuerda usted que nadie pone una lámpara debajo, ¿sí? de ahí de la recámara, ¿sí? Ahí donde esté oculta o donde no alumbre. Uno tiene que poner la lámpara encima para que alumbre todo el lugar. Usted y yo como siervos de Dios tenemos que brillar, tenemos que alumbrar de una manera santa, respetuosa delante de Dios, obedeciendo sus mandamientos y que el mundo pueda ver en nosotros que vivimos un servicio y una vida apartada para el Señor. Si regresamos ahí al libro de Levítico, capítulo 11, versículo 4, Dios le dice a los sacerdotes, le dice a Moisés, le dice a Aarón acerca de los sacerdotes, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y hay más instrucciones de cómo el sacerdote no se debe de contaminar. Pero lo que Dios dice aquí es, yo soy su Dios, yo soy santo.
Yo soy santo y ustedes se van a santificar. Por lo tanto, ustedes deben de santificarse, ustedes deben de verse, deben de examinar sus vestiduras, sacerdotes, deben de ver si se lavaron bien, si están limpios, si se están presentando delante de mí limpios. Y ustedes deben de ser santos, porque yo soy santo. No contaminéis, así que no contaminéis. Si ustedes son santos y yo los he llamado, yo los he apartado, por lo tanto no se contaminen, ya no vuelvan a cometer esos errores, ya no vuelvan a esa vieja naturaleza. Apártense de todo aquello que les pueda traer contaminación a su vida. Es importante entonces que el sacerdote, usted y yo como sacerdotes de Dios, realmente representemos la santidad de Dios. Mostremos que Dios es santo. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo una vida apartada, viviendo una vida apartada del pecado y siendo reservados, exclusivos, señalados solamente para Dios y viviendo una vida para Dios. Así que despojémonos del pecado, ¿sí? Despojémonos de todo pecado y andemos ahora como hijos de Dios, nos dice la Escritura. Si vamos ahora a Filipenses, acompáñame a Filipenses capítulo 4, del versículo 4 al 9. Aquí hablando el apóstol Pablo, una carta a los filipenses, a la iglesia en Filipenses, el apóstol aún en prisiones, en momentos difíciles. Mire lo que dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que reaprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vemos que hay una relación en el estilo de vida, en la forma de vivir de un creyente, de un creyente renovado, de un siervo de Dios, de un sacerdote de Dios que ha sido renovado y apartado. Hay una forma, sus pensamientos se apartan. Ya no piensa en el pecado, ya no piensa en lo malo, ahora piensa en lo bueno, en lo que es honesto, en lo que es puro, en lo que es justo, en aquello que es digno de alabanza. En esto piensa, en esto, y de esta forma actúa. Dice el apóstol, le dice a los filipenses: lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí. ¿Qué recibieron los filipenses acerca de Pablo? El Evangelio, las instrucciones de Dios, la palabra de Dios. Y si ustedes han recibido esto hagan, hacedlo, hagan esto. Hagan esto, actúen de esta manera, porque así estarán mostrando la santidad de Dios en sus vidas. Y es que la santidad de Dios, amados hermanos, sí se nota, sí se ve, sí se puede reflejar, sí puede haber, que podamos ver en un hermano y podemos decir: mira, él está procurando la santidad. Desde el primer momento en el cual es su vida transformada, porque ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos pecado, porque dice la Escritura que si alguien dice que no tiene pecado, está siendo Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos pecados, todos hemos fallado, pero gracias a Jesucristo que nos ha perdonado y ha muerto por nosotros y murió por nosotros, nos ha santificado y nos ha apartado del pecado, que por eso podemos tener una vida nueva. Y entonces hay un cambio, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Y esto se nota, amados hermanos, en lo externo. ¿Qué es eso? En nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. ¿Sí? Cuando de repente teníamos años de conocer a una persona y esa persona siempre era tranza y de repente lo vemos que ya está cambiando, ya no hace tranza, sino ya es justo y ya da lo justo y pide lo justo, y uno dice: bueno, ¿qué le pasó? Porque está procurando la santidad, porque Dios le enseñó a través de la Escritura, le ayudó a entender que eso estaba mal, que hay que ser justos, que no hay que ser avaros, que no hay que cometer esa falta, ese pecado. Y entonces él dice: si es cierto, Dios me está hablando, voy a cambiar. Y entonces uno ve y dice: mira, ya se está apartando de lo que antes hacía, se está alejando de lo que antes hacía, ahora está apartado para Dios, ya no sirve al pecado, ahora sirve al Señor, ahora sirve a Dios. Esos son lo externo. ¿Cómo podemos notarlo en lo externo? Pero también la santidad se ve y se puede ver en lo interno, en los pensamientos, en las intenciones del corazón, en lo que hay en lo más profundo del ser humano, en el corazón del humano. Ahí se puede notar si hay santidad.
Cuando a lo mejor de repente una persona está platicando con nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? Pues no sé, mira, quiero hacer esto. Y nosotros decimos, oye, no, eso está mal. Ahí podemos ver que en lo profundo de su corazón, en lo más íntimo de su corazón, en lo más profundo de sus pensamientos, no ha sido santificado, no ha sido santo, ¿sí? No se ha limpiado. Aún nosotros quizás no le podemos decir a otra persona, o estamos en la casa, estamos en nuestro cuarto y de repente empezamos a pensar y a maquinar cosas en nuestra cabeza. Ahí podemos darnos cuenta que no estamos procurando la santidad. La Escritura dice en Proverbios 6, versículos 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Si vemos esto que nos está comentando, los ojos altivos, una actitud, ¿verdad? La lengua mentirosa, una acción, una forma de actuar, una forma de ser. Las manos derramadoras de sangre, una acción, una persona que va y comete homicidio. Pero ahora dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto no se ve. Quizás podemos estar enfrente de una persona y esa persona ha de estar mirando al cielo, pero no sabemos qué está pensando, y a lo mejor en lo más profundo de su corazón hay pensamientos que no son correctos, pero Dios sí los ve y Dios sabe si está en santidad o no está en santidad. Los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Podemos ver entonces que lo que Dios aborrece, el pecado que Dios aborrece, es aquel pecado que se ejecuta, por así decirlo, como también aquel pecado que no se ve, que está en lo profundo del corazón del hombre. Por eso el salmista le dice a Dios, examíname, porque quizás yo estoy pensando que estoy viviendo una vida correcta delante de ti, pero en lo más profundo no he dejado de tener estos pensamientos. Sigo teniendo estos pensamientos que no son puros delante de ti. Sigo teniendo estos pensamientos que no son correctos. Sigo teniendo esto en mi mente que no es correcto, Señor. Yo me quiero presentar delante de ti en santidad y apartado para ti. Santifícame, Señor. Santifícame, Dios. Santifícame. Yo quiero ser santo delante de ti. En Éxodo, capítulo 19, versículo 22, regresemos allá a Éxodo. Miren lo que dice aquí la Escritura. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios como sacerdotes, como siervos de Dios, si queremos acercarnos a Dios, ¿cuál es la manera en la cual tenemos que presentarnos delante de Dios? Santos delante del Señor. Gracias a Jesús que Él nos ha santificado, que por su sangre tenemos entrada y podemos tener acceso. Y podemos ser llamados santos delante de Dios. Gracias a Jesús. Pero el apóstol Pablo también dijo, bueno, si estamos en la gracia, pero no vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. No por el hecho de que Jesús nos ha limpiado y nos ha santificado y tenemos acceso, yo voy a seguir pecando, total, tengo perdón en Jesús. No, tenemos que hacer día a día un trabajo, una labor de santificarnos como siervos de Dios, como sacerdotes, para presentarnos delante de Dios santos delante del Señor. De forma muy personal. Y para ir terminando en este día, este jueves, este estudio de la enseñanza de Dios, siervos santos y apartados, recordamos la historia del profeta aquí Ezequiel en el capítulo 44, versículo 15 del libro de las profecías de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando por unos momentos de idolatría. Estaba lejos de Dios, estaba lejos del Señor, y había muchos sacerdotes incluso que estaban lejos de Dios, que trataban de hacer su trabajo, por así decirlo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero había ahí entre el pueblo un grupo de sacerdotes, el cual nos describe Ezequiel en capítulo 44, versículo 15. Dice la Escritura, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Solamente ellos, dijo el Señor en ese entonces.
El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y Dios, mirando al pueblo, dijo: solamente voy a permitir que los hijos de Sadoc, ellos, porque ellos guardaron el mandamiento, ellos guardaron las ordenanzas que yo di acerca del santuario, ellos se van a acercar a mí para ministrar, para servirme, para estar delante de mí. Y ellos van a ofrecer adoración y yo la voy a recibir, decía el Señor. Ellos entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Mientras quizás todo el mundo se aleja y desecha a Dios y desprecia la Escritura y desprecia el mensaje del Señor, como hoy lo estamos viviendo, cada día es más fuerte como el mundo aborrece el mensaje de la palabra, la sana doctrina, la sana enseñanza, ¿sí? Hay un remanente, hay una generación de sacerdotes, de siervos de Dios que guardan las ordenanzas de Dios, que viven según las ordenanzas del Señor y que pueden acercarse a Dios, y Dios les permite que se acerquen porque ellos han guardado las ordenanzas. Ellos han guardado las ordenanzas. En este pasaje podemos ver que un sacerdote, es decir, un siervo que procura una vida santa delante de Dios y apartada, puede acudir a Él y puede acercarse a Él. Puede servirle al Señor, puede servirle aún en esta generación, en una generación que está lejos de Dios. Podemos servir al Señor y podemos seguir anunciando y podemos seguir predicando el Evangelio y podemos seguir anunciando las buenas nuevas de Dios, que nos llamó de tinieblas a luz admirable, y podemos seguir sirviendo al Señor y podemos estar cerca de Él si somos esos siervos de Dios y esos sacerdotes que procuran una vida en santidad, que procuran vivir, que procuran cambiar, que cada día están decididos a vivir para Dios, apartados del Señor. En conclusión, amados hermanos, como siervo de Dios, como hijos de Dios, como siervos, como sacerdotes del Señor, debemos de buscar la santidad, debemos de procurar la santidad. Es decir, recuerde la santidad, apartados. Debemos de procurar siempre vivir apartados del mundo, apartados del pecado, y vivir para Dios, según las ordenanzas y según los mandamientos de Dios. Por lo tanto, tenemos que limpiar nuestras vidas para hacer esto, para podernos apartar del mundo, para podernos alejar del mundo, para dejar de vivir para el mundo y dejar de servir al mundo y ahora servir a Dios. Tenemos que limpiar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios y empezar a obedecer los mandamientos de Dios. Como dice Romanos 12:1, y presentar nuestros cuerpos delante de Dios como un verdadero sacrificio. Tenemos que vivir rectamente delante de Dios. No podemos decir que somos sus hijos, sus siervos, si seguimos practicando el pecado. Si estamos apartados es porque vamos a vivir ahora para Dios 100% y vamos a dedicar nuestra vida para Dios en todo momento y servirle al Señor y renunciar al pecado todos los días. Pero no podemos decir que somos sus hijos, somos sus siervos y sus sacerdotes si seguimos viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque nuestras vidas reflejan, amados, recuerden, nuestras vidas reflejan a Dios. Nuestras vidas, aún lo profundo de nuestro corazón, y Dios lo sabe. Dios sabe si estamos procurando y buscando la santidad delante de Él o realmente no nos preocupa y no nos interesa aún en estos tiempos. Pero recuerde que aquel que guarda sus mandamientos, que aquel que se aparta, que aquel que procura la santidad, es aquel que Dios permite que se pueda acercar a Él y le pueda servir. Y pueda estar delante de Él y pueda servirle. Y Dios le dice: yo lo voy a invitar a mi mesa y va a estar conmigo en mi mesa. Y Él puede entrar conmigo y Él puede estar conmigo. Y Él será mi siervo y Él será mi sacerdote. ¿Cuántos queremos ser sacerdotes de Dios? ¿Cuántos queremos servirle a Dios? Que si usted dice: yo no sirvo en la iglesia, yo no tengo ministerio, pero sí ahí tiene su familia. Como veíamos también en la semana pasada, ahí en su trabajo, en su escuela, usted es siervo de Dios porque usted anuncia las buenas nuevas de Dios. Porque usted como sacerdote, como siervo, anuncia las buenas nuevas de aquel que le ha llamado de tinieblas a luz admirable. Y usted es testimonio como siervo, como hijo de Dios, de la santidad de Dios. Y como sus siervos tenemos que vivir una vida santa y apartada. Siervos santos y apartados. Así tenemos que vivir y así tenemos que ser. Y así de esa manera tenemos que actuar. Siendo siervos delante de Dios, santos y apartados.
Y no está de más que lo podamos estudiar, porque en esta generación, en estos tiempos que estamos viviendo, la maldad crece y aumenta. Y es necesario, así como los hijos de Sadoc en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel y cuando todos estaban apartando de Dios, permanezcan siervos y sacerdotes de Dios que permanecen en la buena doctrina, en la sana doctrina, y que permanecen en los mandamientos del Señor. Estaba viendo que hay en las redes sociales una denominación por ahí que está aceptando todos aquellos movimientos que hoy en día se están ejecutando, todos los movimientos que están habiendo en el mundo, y esta denominación que se llama cristiana está aceptándolos y de hecho se llama una asociación ecuménica y que está prohibiendo a ciertos pastores predicar la sana doctrina. Una iglesia a lo mejor por ahí, sacerdotes entre comillas, que se están alejando de Dios, que están dejando a un lado sus ordenanzas. Pero así como en esos tiempos el pueblo de Israel andaba por otro lado, andaba lejos de Dios, los hijos de Sadoc, había una generación de sacerdotes, los hijos de Sadoc, que permanecían en las ordenanzas de Dios y se mantenían en santidad delante de Dios. Y ellos pudieron servir al Señor y ofrecer adoración y entrar a su presencia. Que seamos así, amados hermanos, que seamos como esos hijos de Sadoc, sacerdotes, siervos del Señor, santos y apartados, que procuran cada día vivir en santidad para Dios. Oremos al Señor para terminar en este tiempo. Démosle gracias al Señor y hagamos un compromiso con Dios. Hagamos un compromiso con nuestro Dios. Si usted y yo en este momento al hacer este estudio hemos reflexionado que quizás no hemos quitado algunas cosas de nuestra vida, es tiempo, amados hermanos, de procurar y buscar la santificación, de apartar, de dejar de servir al pecado y apartar nuestras vidas para Dios. Es tiempo de arrepentirnos y es tiempo de volvernos a Dios y servirle a Él completamente y apartarnos de todo el pecado de todo el mundo y estar juntamente con el Señor, porque Él nos ha santificado, porque Él nos ha limpiado. Y es nuestro deber mantenernos delante de Dios santos y apartados. Así que pidámosle perdón a Dios y hagamos un compromiso con el Señor en esta noche. Ayúdeme a orar. Señor, te pedimos perdón si hemos fallado, Señor. Si hemos pasado tiempo o hemos dejado que el tiempo pase y no hemos, Señor, limpiado nuestras vestiduras, no hemos limpiado nuestra vida, Señor. Tú has hablado en nuestras vidas una y otra vez, Señor. Has enviado tu palabra, Señor, para advertirnos, para edificarnos, para instruirnos, pero quizás no hemos hecho caso, Señor, y no nos hemos comprometido. Perdónanos si es el caso, Señor. Queremos volvernos a ti, Señor, y queremos permanecer en tus mandamientos y procurar todos los días, Señor, ser apartados y santos delante de ti, Señor. Qué importante el día de hoy, Señor, que una generación, que tu iglesia se levante, Señor, buscando la santidad con un temor reverente, Señor, hacia tu santidad y hacia tus mandamientos. Mientras el mundo se aleja, mientras muchos, Señor, desfallecen en la fe, permítenos y ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, delante de ti en santidad. Porque tú eres un Dios santo, así nosotros tenemos que vivir santos, Señor, y apartados delante de ti. Te damos muchas gracias, Señor, y entregamos nuestra vida a ti como una ofrenda agradable, Señor. Recibe, oh Dios, nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, en santidad delante de ti. Queremos vivir, Señor, para ti. Queremos vivir apartados, Señor, para ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues damos muchas gracias, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de bendición este tiempo de estudio de la palabra de Dios y que podamos reflexionar en su palabra y podamos seguir caminando como Dios nos muestra, nos enseña. Les saludamos, les recordamos que el día domingo a las 9:30 tenemos nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales, de Facebook y de YouTube. Les invitamos a que nos acompañen para tener un tiempo de alabanza, de adoración a Dios y un tiempo de estudio de la palabra de Dios, que es lo que nos alimenta, ¿verdad? La palabra de Dios y nos anima también, nos fortalece aún en estos momentos. Le damos muchas gracias y pues somos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos próximamente el domingo. Bendiciones.